Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 563 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. Lo sobrenatural, no siempre viene de Dios, puede venir del diablo. Fuente, Avvenire. Recientemente, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, ha comenzado a distribuir en España el libro Místicos, Videntes y Mediums. Análisis comparativo entre las diversas experiencias del más allá, escrito por el sacerdote dominico y exorcista François-Marie d'Hermine, y traducido al español por el también dominico Rafael María Rossi, miembro de la RIES. La obra está despertando el interés de mucha gente, especialmente exorcistas, además de otros sacerdotes, laicos responsables de grupos de oración carismáticos, médicos y otros colaboradores en el ministerio del exorcismo o en la oración de liberación. Recordamos que puede adquirirse contactando directamente con su Secretaría para España, ries.secor@gmail.com. Las personas que tengan interés en esta obra en América Latina, pueden dirigirse a la librería que lo distribuye desde Argentina, Lectio, librerialectio@arnet.com.ar. Para conocer un poco más a fondo el carácter del libro, recogemos a continuación la traducción al español del reportaje que escribió en su día Mauricio Blondet para el diario Avvenire cuando fue publicada la obra original en italiano, a cargo de la librería Editrice Vaticana, año 2002. Lo sobrenatural puede provenir de otro. Lo admito, escribí un libro bastante pesado, comienza François-Marie d'Hermine. Para un libro titulado Mystici, Vedenti e Medium. Experience del Aldila a confronto, no es solo una alabanza, una obra de raro rigor crítico en un campo abierto a lo sensacional y a todo tipo de autoilusiones facilonas. No es casualidad que François-Marie, nacido en Canadá, pero que enseña teología en Bolonia, sea dominico. Una orden formada, y en otro tiempo experta, en el discernimiento de los espíritus. De hecho, Fray d'Hermine fue llamado a estudiar el caso de Basula Ryden, la vidente ortodoxa que recibe comunicaciones con un trasfondo cristiano y que ha sido condenada por la Iglesia. Me di cuenta de que la mujer es una medium. Y quizás de buena fe, se equivoca sobre la naturaleza de los fenómenos. Se equivoca, como muchos, incluso bien intencionados, tal vez cristianos, advierte el dominico. Hoy la gente no sabe, o ya no sabe, que lo sobrenatural, fenómenos que parecen superar las posibilidades de la fisiología, no es en sí mismo y por sí mismo sobrenatural. La comunicación o el don puede provenir de otro, alarmante, que no es Dios. Esto debe tenerse en cuenta, por ejemplo, en el caso de las estatuas de la Virgen que lloran. Un presunto don que se puede rechazar. ¿Y cómo se distingue el espíritu que actúa? La respuesta es compleja, pero el padre François-Marie evoca la actitud de las personas entre las que se produce el fenómeno, y que podrían ser los mediums que inconscientemente lo producen. A veces, dice, si la persona renuncia al fenómeno, vemos que el fenómeno desaparece. Conocí a un cierto Michel Beret, que tenía una capacidad real de precognición. Estaba convencido de que era un regalo natural y personal, pero en un momento determinado comenzó a ser acosado por fenómenos de poltergeist, a obsesionarse con ideas suicidas, y renunció a su don. Y lo ha perdido desde entonces. Entonces, no era de él, sino que venía de alguien con quien es mejor no tener trato. Porque si lo sobrenatural, y lo preternatural, no es necesariamente sobrenatural, también debemos advertir contra el error opuesto, dice el dominico, pensar que ciertas posibilidades paranormales son parte de la naturaleza humana. Y aquí se abre un vasto y ambiguo campo. Los riesgos de la magia y el orientalismo gnóstico. Por un lado, si existe una fisiología sutil del hombre, no muy investigable, que puede producir fenómenos paranormales. Y esto puede conducir a la magia como una técnica efectiva para explotar posibilidades increíbles. Por otro lado, las doctrinas orientales, profundas y prestigiosas, o gnósticas, afirma el padre François-Marie, suponen que el hombre es naturalmente divino, una chispa que puede, o debe, volver a fundirse en el fuego divino original, del cual se ha separado o ha emanado. Estas doctrinas a menudo suponen una teología emanacionista, Dios no ha creado libremente las cosas y el hombre, sino que una divinidad, impersonal, ha emanado el mundo desde su misma sustancia.
Por esta razón, el budismo y el hinduismo divergen de la manera más radical del cristianismo. Y los métodos ascéticos de esas doctrinas no pueden ser usados sin riesgo por el cristiano. Sobre todo, el asceta y el místico cristiano saben, dice el dominico, que las realidades sobrenaturales no se deben a él que no puede merecerlos. Además, el santo místico cristiano nunca busca los fenómenos del misticismo, ni siquiera el éxtasis. El asceta cristiano practica el ascetismo para preparar el corazón para recibir a Dios, la persona amada, no para obtener poderes. El místico hindú busca activamente el éxtasis, como una experiencia de fusión en lo divino. Lo peculiar de la mística cristiana, relación. Es precisamente esto lo que seduce en las doctrinas orientales, observo. El padre asiente, porque el hombre de hoy no se fía más que de sí mismo. Y de la técnica. Y estas doctrinas ofrecen precisamente las técnicas para alcanzar lo divino, considerado como accesible. En el fondo está la seducción de la técnica. Sin embargo, no es desalentador que la fe cristiana no tenga técnicas ascéticas. No es una carencia. El punto, es la respuesta, es que no existe ninguna técnica que permita entrar en una relación con otra persona. Y el Dios que se nos ha revelado es una persona, un otro libre y autónomo. No existen manuales, aunque se escriban, especialmente en Estados Unidos, para encontrar a la mujer amada o para hacer amigos. Para encontrarse con el otro, o el otro, no sirve una técnica, sino una disposición, darse a sí mismo. Esta es la diferencia. En la fe de Cristo, hay una discontinuidad radical entre lo natural y lo sobrenatural, entre el hombre y Dios. Pero esta discontinuidad no es oposición. Igual que un trozo de madera no es una estatua y no puede convertirse en ella por sí solo, sino que puede convertirse en una estatua en manos del escultor, ya que nada en la madera lo impide. De la misma manera el hombre no es naturalmente divino, pero puede obtener la unión con el otro libre que nos ama. Superar la búsqueda espiritual solitaria. Es una buena diferencia, pero bastará para convencer a los buscadores, y no son pocos, de la espiritualidad oriental. Como los convencería el padre François Marie. Lo intentaría así: el camino que te proponen esas doctrinas es solitario. Quien parte del presupuesto, yo soy Dios, no encuentra a nadie más que a sí mismo. De hecho, en el yoga, el estado de liberación se llama honestamente, soledad. Pero tú, realmente queremos estar tan solos. Estamos hechos para ir en compañía, de un tú o de un tú. 2. Canal mexicano de televisión emite una serie documental sobre las creencias del país. Fuente, La Jornada. ¿En qué o en quién creen los mexicanos? Es la incógnita a la que quiere dar respuesta la serie documental Conversos, una coproducción de TV UNAM y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, que se estrenó el pasado 4 de marzo, a las 9:30 horas, por las señales de la televisora universitaria. Leemos esta información en La Jornada, firmada por Ángel Vargas. Integrada por 13 capítulos de 25 minutos cada uno, esta emisión dirigida por el cineasta Alejandro Andrade Piz tiene como objetivo conocer la historia y las necesidades que cubren las distintas expresiones de fe a las que el pueblo mexicano venera en la actualidad, sea por el número de fieles, las celebraciones que realiza o los lugares de culto. Durante su recorrido busca explicar asimismo el desarrollo histórico y antropológico de los principales sistemas religiosos que han cobrado mayor relevancia en el país, así como analizar las necesidades que cubren en nuestro contexto sociocultural. La serie fue presentada el pasado mes de febrero a los medios de comunicación en un acto en el que el director de TV UNAM, Armando Casas, anunció, además, parte de la programación de la emisora para este primer semestre del año, cuyos nuevos programas y temporadas comenzaron a ser transmitidos el 26 de febrero. Entre las emisiones de estreno, destacó 2 que serán puestas al aire a partir de abril en el contexto de las campañas electorales en pos de la presidencia de la República. Alejandro Andrade describió a Conversos como una radiografía de la diversidad religiosa que hay en el país. Surge de tratar de entender la identidad mexicana, que no solo tiene que ver con la religión católica y la Virgen de Guadalupe, sino incluye gran diversidad de fe y cultos.
Está integrada por los capítulos Hinduismo en México, los Hare Krishnas budistas mexicanos, conversos judaicos, el Camino de los Ángeles y Arcángeles, New Age, Wicca y otras formas de magia espiritual, volverse menonita, indígenas musulmanes mexicanos, chamanismo mexicano, espiritualismo trinitario mexicano, la Iglesia Salmo 100 y sus ángeles mensajeros, la Nueva Jerusalén, cienciología y cirujanos psíquicos. Curiosamente, como puede verse, no aparece la Iglesia Católica ni aparecen otros importantes grupos evangélicos del país. Será transmitida los domingos a las 9:30 horas y tendrá su repetición los martes a las 8:30 horas por las señales de TV UNAM, en el canal 20,1 de televisión abierta, el 20 de Easy y Total Play, y el 120 de Dish, Axtel, Sky y Megacable, y por cualquier dispositivo móvil en tv.unam.mx. De igual forma, por el canal 14 del SPR, en el 14,1 de televisión digital abierta y en los canales de paga a través del 114. 3. Chile, un obispo evangélico rechazó la banalización del exorcismo en una feria esotérica. Fuente, La Nación. Emiliano Soto, obispo presidente de la Mesa Ampliada de las Iglesias Evangélicas, manifestó su preocupación por un curso práctico de exorcismo, que se dictó de manera gratuita, y a personas de todas las edades en la Expo Brujos, los pasados 2 y 3 de febrero frente al Club de Campo Las Vizcachas, San José de Maipo, región metropolitana, Chile. Lo contaba en aquellos días el diario La Nación. En una declaración pública, el obispo Soto señala que vivimos en un país en donde la convivencia nos demanda respetar lo que otros hacen y creen, pero luego advierte que se está promoviendo un curso de exorcismo, que se dictará en la noche del viernes a personas que asisten a un encuentro llamado Expo Brujos. La preocupación de Soto tiene fundamentos en posibles acercamientos al satanismo que se den en la instancia. En nuestra opinión, no es conveniente este tipo de actividad, toda vez que despierta interés por el satanismo en una expresión más lúdica y por consiguiente más atractiva. En efecto, entre los talleres y charlas que se dictarían en la tercera Expo Brujos, se promocionaba un taller práctico de exorcismo. El espacio formativo, según los organizadores, considera los aspectos ceremoniales de la expulsión de entes malignos, palabras sagradas, tipos de ritual y el procedimiento general paso a paso. A este curso de exorcismo asistirán personas de toda edad, entre ellos niños y jóvenes. Incluso se habla de exorcismo grupal. Desde nuestra óptica teológica, no es adecuado promover abiertamente estas prácticas, agrega. El obispo Soto expresa la preocupación de la mesa que preside ante experiencias malignas. En el campo de lo espiritual, nuestra experiencia práctica nos lleva a advertir sobre el riesgo de usar mecanismos que de cualquier forma nos aproximen a una expresión del mal. El programa del curso considera elementos como la limpieza de larvas energéticas y los resguardos para quienes ejecutan la tarea exorcista. Este taller se dictó el viernes 2 y el sábado 3 de febrero a las 19:00 y los asistentes a la Expo Brujos podían participar sin costo. La Expo Brujos se desarrolló desde el 31 de enero al 4 de febrero, cuando se culminó el encuentro con una ceremonia a las 21 horas. La entrada tenía un valor de 2.000 pesos para público general. 4. Dharma Tradición, una de las muchas sectas presentes en la Costa del Sol española. Fuente, El Español. De las 300 sectas que hay en España, al menos la mitad opera en las calurosas tierras malagueñas. Son ya 500.000 los afectados. El Ayuntamiento de Marbella tiene el único servicio público en España que atiende a víctimas de sectas. Allí hay sol, playa, montaña, diversidad cultural, mucho turista, se trata del lugar perfecto. Lo cuenta Bryce Sedeira en un reportaje del medio digital El Español. Lo reproducimos a continuación. Ahora tienes que aprender. Paloma, nombre ficticio, conserva el recuerdo de la primera vez que vio las orgías del líder de la secta Dharma Tradición, Francisco Miguel Martínez Martín, Paco para los amigos. Lo conserva como si se lo hubieran tatuado con un hierro en la espalda y tuviese que vivir con la cicatriz. Tenía solo 13 años cuando lo vio manteniendo relaciones sexuales con 2 personas de su familia. Me metió en el cuarto con un banquito. Me dijo, siéntate aquí.
Luego entró con mi tía y con mi prima y empezaron a tener sexo delante mía. Pero sexo muy duro. Las pegaba, les daba latigazos. Las golpeaba. Paco llevaba 30 años manteniendo un harén de mujeres y hombres hacinados en distintos pisos de Málaga, totalmente sometidos a su voluntad. A partir de ahí empezaron los abusos sexuales a Paloma. Ahora, sentada en un sillón de su casa de la ciudad andaluza, cuenta la pesadilla de la que le costó tanto despertarse, de la que tanto le costó escapar. Yo fui la primera niña de él, la primera con la que abrió esa veda. El suyo no es un caso aislado. Sucedió en el lugar que diversos investigadores en la materia consideran la zona más caliente de España en cuanto a la actuación de las sectas. De las playas de Estepona, a los hoteles de Marbella, a las calles soleadas de Málaga, la Costa del Sol está considerada el paraíso de las sectas en España. De las 300 asociaciones de este tipo que hay diseminadas por todo el país, al menos la mitad operan en las calurosas tierras malagueñas. Son ya 500.000 los afectados en todo el estado. En Málaga hay sol, playa, mar, montaña, diversidad cultural, decenas de nacionalidades diferentes, se trata del lugar perfecto. Un tesoro de lujo preparado como cebo para los embaucadores y los líderes que se erigen a sí mismos en figuras totémicas a las que prestar una veneración absoluta. Paloma entró en la secta Dharma Tradición de la mano de su tía y de su prima. Apenas tenía 7 años cuando ambas empezaron a hablarle de las enseñanzas de aquel hombre maravilloso, aquel gurú. Un fin de semana, a principios del año 2000, su tía le dijo, vamos a ir a casa de un amigo. ¿Quieres conocerle? Era verano, 16 de agosto. Paloma tenía 10 años. Desde entonces, y hasta los 17, llegaba el fin de semana y Paloma le decía a su madre que se iba a la casa de la tía y de la prima. En realidad, los pasaba dentro del lujoso dúplex de Paco junto al resto de adeptos que vivían allí encerrados. Allí le comieron el coco. Ahora Paloma tiene 25 años y va todas las semanas al psicólogo y al fisioterapeuta, aquejada de diversos trastornos neuróticos. Mantiene esa rutina desde que logró escapar de la secta y de los abusos sexuales. Tiene pesadillas relacionadas con las horrendas vivencias que tuvo que soportar bajo el influjo del falso gurú. Hace una semana se sentaba en el salón de su casa y relataba a El Español todo lo que vivió allí dentro. Es la primera vez que se pone delante de un periodista. Solo hay una condición para contar su historia, no revelar su nombre. Tampoco que se utilice una sola fotografía suya. Nos trataba como a animales. Nos obligaba a vestirnos con ropas largas, con un aspecto así como monjil, que no revelásemos nuestro cuerpo. Nos decía, solo queréis arruinarme. Sois las peores. Sois unas putas. ¿Qué pasaba dentro de la casa? Ahí la cosa cambiaba. Y adentro, nos ordenaba que nos pusiéramos ropa más corta, minifaldas, enseñándolo todo. Yo le preguntaba aquello a mi tía y ella me decía que no me preocupara. Decía, eso está bien dentro de la casa, Paco dice que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro cuerpo. A mí era de las que mejor me trataba, supongo que porque era menor y eso siempre le preocupó algo más. Pero al resto, palizas, palizas y palizas. A una de mis compañeras, en una ocasión le llegó a estampar la cabeza contra el armario. Pese a todo, la adoración que sentían por él, también el miedo, les cegaba. Nos tenía paralizados a todos. Su testimonio fue esencial para que Paco fuese condenado a 7 años y 11 meses de cárcel en el año 2016. La Audiencia Provincial de Málaga le condenó por un delito de abusos sexuales continuados y otro de corrupción de menores sobre Paloma. Su relato, unido a la confesión de varias mujeres que también estaban captadas dentro de la secta, resultó clave para al final acabar condenando a Paco, el falso gurú que utilizaba la religión para mantener relaciones sexuales con distintas mujeres y hombres a los que tenía a su merced. No lo parece, pero entre las blancas y encaladas casas del centro de Marbella, en los barrios menos insospechados de Málaga, hay un problema que lleva años germinando y al cual no se le presta la suficiente atención. La zona lleva décadas siendo el lugar idóneo, el caldo perfecto de cultivo de las sectas más peligrosas de España. Comunas New Age instaladas en la Sierra de Ronda.
centros aparentemente budistas tras los que se esconden toda clase de instituciones pensadas para lavar el cerebro. En este relato, el español narra, a través del testimonio de víctimas y de quienes luchan contra ellas, cómo son las sectas que todavía hoy subsisten de manera silenciosa al calor de las playas de la Costa del Sol, la zona cero de este cáncer que parece propio de las crónicas negras de décadas atrás. El único ayuntamiento que lucha contra las sectas en España. José Miguel Cuevas tiene un despacho muy pequeño, sencillo y escueto en las dependencias del Ayuntamiento de Marbella. Pese a la sobriedad de la estancia, se trata de un lugar de máxima importancia y seguridad. En sus ficheros se acumulan centenares de casos que ha ido tratando en los últimos 15 años. Cuevas es el director del programa de adicciones del consistorio. Se trata de un servicio pionero, es el único servicio público que ofrece atención a víctimas de sectas en toda España. Lleva casi 2 décadas haciéndolo. José Miguel atiende en su despacho una media de 35 personas al mes. Esa mañana está sentada delante de él una joven malagueña que hace pocos años fue captada en la zona por una secta de carácter religioso. Como ves, esto es un hervidero. Das una patada y salen grupos manipuladores por todas partes. La gente no puede imaginar la cantidad de ellos que hay aquí. José Miguel quizás sea de los poquísimos funcionarios públicos a día de hoy en España formados en la lucha contra las sectas. Profesor en la Universidad de Málaga, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Investigación del Abuso Psicológico, AIAP, centró su tesis doctoral en cuanto al fenómeno de las sectas destructivas. Toda su carrera se ha centrado en este asunto porque sabe de la importancia que tiene. Es psicólogo clínico social, tiene un máster en terapia de conducta y experto en adicciones por la Universidad Complutense. Si hay un hombre preparado para luchas contra las sectas en España, ese es él. El programa de lucha contra las adicciones comenzó curiosamente, en la época del mismísimo Jesús Gil al frente del consistorio. ¿Cómo ha logrado que el servicio se siga manteniendo tantos y tantos años en la ciudad? Por un lado, en aquella época había una gran ambición en cuanto a implantar el plan de adicciones. Un poco por mi iniciativa y también por la del ayuntamiento, decidimos profesionalizarlo. De todas maneras, si te digo la verdad, estamos predicando en el desierto. Los métodos de José Miguel están resultando de gran utilidad en la zona debido a la gran afluencia de sectas que hay. No podían haber caído el servicio en un lugar más necesario. ¿Cómo consiguen captar a tanta gente? Últimamente estamos teniendo una mayor alerta y una mayor alarma. Además, las nuevas sectas se han vuelto muy sutiles, han evolucionado tanto en contenido que a veces quedan camufladas en ideologías pseudocientíficas o aparentemente religiosas. La neuroemoción, por ejemplo, que aquí hemos tenido casos, busca aislar al paciente de su familia, ponerlo en cuarentena. Y parte de una corriente pseudocientífica. Muchos de los pacientes que yo trato vienen con un conflicto brutal de culpa y miedo. En ese momento, la joven malagueña que atiende esa mañana interviene para contar su caso. Es que eso es lo que a mí me sucedía. Ahí dentro, me empezaron a decir cómo tenía que vestir, cómo tenía que ser, cómo tenía que pensar. Algo que me llamó la atención de lo que ocurre dentro de una secta, pensado en perspectiva, es que en ningún momento te dejan pensar. No hay tiempo para estar uno solo, consigo mismo, dice José Miguel. Eso es que era muy complicado. Te lo planeaban todo para que estuvieras ocupado las 24 horas del día. Si no estabas en una actividad, estabas en otra, o si no se te acercaba uno de los líderes y te estaba encima en toda la tarde. No podía ni respirar. Y la familia. Generaron en mí rechazo y miedo. Desde el minuto 1 que estuve allí dentro, trataron de enfrentarme a mis padres, me decían, no vayas a verlos, que no vengan ellos tampoco a verte, no vaya a ser que tengan un accidente con el coche, y así un día tras otro. Lo único que buscan es aislarte. Esta joven, a la que llamaremos Laura, estuvo durante un año absolutamente abducida dentro de una secta religiosa de la zona. Decidió abandonarla sin demora. Durante un tiempo la siguieron llamando, insistiendo en que volviera. Gracias a José Miguel logró distanciarse de todo eso y de recuperarse.
Lo más terrible no son los abusos que allí dentro se producían. Es el rechazo social que me generaron. Lo que más me duele es que me impidieran hacer lo que yo quería. En el imaginario común, existe la idea de que las sectas están conformadas por grupos enormes de gente, ataviados de flores, con túnicas enormes, echados sobre largos prados y participando en rituales amorosos o de evasión mediante algún tipo de droga. Sin embargo, cada vez más, las sectas se han vuelto más sutiles, se han disfrazado de normalidad para pasar lo más desapercibidos posibles. Es lo que José Miguel llama, pasar de la túnica al traje. Procuran estar inmersas en el mundo académico, captando licenciados y profesionales que avalen su estatus. Utilizan los nuevos medios comunicativos tanto para la captación como para el control de los miembros. ¿Cómo consiguen captar a sus nuevos adeptos? Una de las estrategias que utilizan los líderes de las sectas es generar en aquellos a los que capta una dependencia emocional absoluta hasta que no hay libertad. Una tercera víctima nos lo cuenta a través de su experiencia. Libertad. A nivel sexual, decidió que tenía que experimentar con personas del mismo sexo. Tras ello, tuve que mantener relaciones con el líder y con otras personas a su elección. Posteriormente, me obligó a hacer votos de castidad durante años. Pedías permiso para todo y obedecías siempre. Literalmente, tenías que limpiarte el culo tal y como te habían enseñado. Controlaban toda mi conducta. Poco antes de salir de allí, había aceptado que me casaría con un completo desconocido, alguien con el que tendría que pasar toda mi vida. Porque la Costa del Sol es el paraíso de las sectas. Los niños de Dios, las 12 tribus, Hare Krishna, la secta Moon, el centro de la luz divina, las sectas gnósticas, la New Age, Dharma tradición, la iglesia de la cienciología, Nueva Acrópolis, la orientación, todos ellos son nombres rimbombantes, vestidos con hábitos o matices de distintas religiones pero tras los cuales se oculta casi siempre una misma realidad, un gurú al que se le rinde culto y que dirige con mano de hierro, siempre a su antojo, lo que hacen sus súbditos. Todas estas mencionadas son algunas de las más peligrosas y todas ellas están presentes en Málaga y alrededores. Y hay motivos fundados para explicar por qué coinciden todas ellas en ese lugar. Porque esto es así. ¿Qué es lo que convierte a esta región en la más reclamada por los grupos sectarios? Hay varios factores que influyen. 1. El clima. Este miércoles, día de San Valentín, las terrazas de las calles de Marbella están repletas bajo un agradable sol a temperaturas de 22 grados. El factor meteorológico es crucial para las sectas. Les interesa una barbaridad estar en esos lugares que son reclamos importantes por a la hora de atraer todo tipo de gente. El segundo de los factores que influyen para poder afirmar que la Costa del Sol es el paraíso de las sectas en España tiene que ver con la variedad de paisajes que se dan en Málaga fruto de la diversidad de su orografía. Tenemos playas, tenemos nieve, zonas de ciudad o de gran ciudad, como Málaga, zonas rurales, la Sierra de Ronda. Las sectas buscan siempre esa variedad porque tan pronto se te instalan en una comuna, aislados en medio del monte como en una zona de playa, explica José Miguel a El Español. Tercero, estamos ante un destino turístico de primer orden. El verano pasado, la Costa del Sol alcanzó cifras récord. 7 millones de visitantes y más de 7.000 millones de euros de impacto económico hicieron que batieran de nuevo su récord histórico. Esta cantidad de turistas que llegan de todo el mundo hacen de la zona un batiburrillo cultural que le da mucha vida a la región, pero que atrae también a todo tipo de corrientes sectarias. Es una zona con una población muy creciente. A nivel turístico, en temporada alta, se quintuplica en número de residentes. Hay muchísimos residentes de culturas y países. Una torre de Babel cultural, detalla José Miguel. Hay pocas personas que sepan más de sectas en España que José Miguel. A su nivel está Luis Santamaría. Este hombre ha dedicado toda su vida al estudio de este oscuro mundo. Es secretario de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, y ha escrito varios libros al respecto. También él percibió en la zona un especial interés por saber más de los turbios asuntos de las sectas. Lo advirtió con motivo de un viaje que realizó hasta la zona para impartir una serie de conferencias. Una de ellas tenía lugar en una parroquia.
Allí vi un interés mucho mayor que en otros lugares por parte de la gente. Muchos de los asistentes me formularon consultas personales o me manifestaron casos vividos por ellos o por personas cercanas. Todo esto, dice José Miguel, hace que la región sea un lugar absolutamente propicio. Tenemos campo, buen clima, zona rural, playa, gente pija. Creo que hay una oferta muy amplia de ocio y cultura para bien, pero también para que determinadas ideas estrambóticas tengan cabida y florezcan. Ya te toca a ti. Una de las cosas más inquietantes que veía Paloma en la secta de Paco, el gurú que le captó en Málaga, tenía que ver con los momentos en los que decía entrar en trance. Ocurría casi todas las semanas. El hombre, que ahora cuenta 60 años, se ponía a saltar por estancia como si fuera una cabra con los ojos en blanco y emitiendo sonidos extrañísimos, casi guturales. Primero se sentaba en lo que él llamaba su trono, que en realidad era un colchón roñoso en el salón. Luego ponía música de Bruce Springsteen y se ponía a saltar por todas partes, relata la joven. Ahora te das cuenta de que lo que predicaba era una infamia. En esos momentos, cogía un rosario, el Corán y algún objeto budista. Decía que era la reencarnación mística de todas las religiones y que por eso las practicaba todas a la vez. A los 17 años, después de haber sufrido abusos sexuales continuados, algunos de ellos especialmente graves, sin llegar nunca a la violación, Paco comenzó a decirle a Paloma que era el momento. No solo de tener sexo con él, sino de dejar la casa de sus padres. Ya te va tocando a ti. A Paloma la iban avisando en aquel lugar de que cuando cumpliera los 18 se iba a tener que ir a vivir para allá. Te vienes con tu prima y con tu tía. Te sales del instituto y te vienes para aquí. Paloma vivió entonces, como ella misma dice, entre dos aguas. Necesitaba salirse de allí como fuera, pero no quería contarle nada a su familia porque tenía miedo de que el gurú reaccionase de una manera agresiva con ella. Que la deslomase a latigazos en el suelo como hacía con sus compañeras. También temía a sus tías. Años atrás, en invierno, para que Paco no le tocase cuando iba por la secta, Paloma recurría a todo tipo de tretas para que le dejase en paz el máximo tiempo posible. Picaba hielo y me lo comía para estar resfriada. Como él decía siempre que no tocaba a los seres que estaban enfermos. Y entonces no me tocaba. Porque yo no quería que me tocase. Era un momento complicado. Una vez dentro, por mucho que quisiera salir, le resultaba demasiado complicado como para hacerlo así por las buenas. Los meses previos a la salida de la secta Dharma Tradición, Paloma tuvo vómitos, desmayos. Una tensión animal le atenazaba los brazos. Sentía la culpabilidad de ser víctima. En mi mente no podía soportarlo. Paloma fue a poner la denuncia el 10 de diciembre del año 2007. 9 años después, su captor y abusador fue condenado a la cárcel. En la secta siguen esperando la vuelta de Paco. La tía de Paloma, que fue quien la introdujo en Dharma, se defendió con uñas y dientes cuando la madre de la chica se enteró de lo que estaba pasando. La mujer le preguntó que quién era ese demonio que le había destrozado a su hija la adolescencia. Aquella mujer, enloquecida y obnubilada por el charlatán, se defendió elevando las manos al cielo. Como si estuviera en medio de un conjuro, la tía de Paloma se puso a gritar con los ojos saliéndose de las órbitas. ¿Pero qué dices? Si es el tío más maravilloso del mundo. La madre de Paloma hace una pausa en su relato. No es por enfatizar, simplemente duele recordar el momento en que se dio cuenta de que alguien de su familia le había mentido en algo tan monstruoso. Ella, negándomelo todo, me lo afirmó. Ahí supe que lo que decía mi hija era todo cierto. 5. Popular pastor evangélico reconoce que la teología de la prosperidad es un error. Fuente, la prensa gráfica. Durante una transmisión vía Facebook Live, el reconocido pastor evangélico Benny Hinn declaró que había cometido un error, al predicar la teología de la prosperidad, la cual se basa en incentivar a los feligreses a realizar grandes donaciones de dinero a sus líderes a cambio de bendiciones de parte de Dios. Hinn dio estas declaraciones horas después de la muerte de Billy Graham, uno de los grandes líderes del evangelismo en todo el mundo, según informa Jonathan Lagwan en la prensa gráfica.
HINN, quien ha sido duramente señalado por su vida ostentosa y opulenta, dijo que Jesús nunca usó una limusina o una mansión, cuestionando así a los pastores o líderes religiosos que llevan estilos de vida de lujos. Nos atacan por predicar la prosperidad, sobre donaciones para bendición. En realidad, está en la Biblia, pero creo que algunos hemos llegado al extremo y no es lo que enseña la palabra de Dios. Temo que yo soy uno de ellos, dijo. Perdónenme por mi mala enseñanza. Cuanto más conoces la Biblia, más bíblico te sientes y te vuelves más rígido en tus opiniones o pensamientos. Cuando era más joven fui influenciado por predicadores y sus enseñanzas. Pero ahora que he vivido más tiempo, pienso que eso no encaja con la Biblia y menos con la realidad, comentó durante una transmisión en la que recordaba la influencia de Graham en su vida. HINN también continuó sus cuestionamientos al señalar, Jesús conducía un automóvil o vivía en una mansión. No le hacía falta. Y los apóstoles, a ninguno de ellos le hacía falta. Hoy en día la idea es la abundancia, las casas exuberantes, los autos y las cuentas bancarias y ese enfoque está equivocado. Eso es erróneo totalmente, añadió. El evangelista también fue más allá en sus palabras al pedir perdón a todos sus creyentes. Quiero decir, perdónenme, la gente me ha acusado de cosas que ni siquiera son reales. No vuelo en jets privados. No tengo grandes mansiones. Creo que es hora de enmendar mi enseñanza. Si amamos a Jesús, debemos vivir bíblicamente como Jesús lo hacía, enfatizó. Una vida de mafia. Anteriormente, el pasado mes de noviembre del año 2017, circularon en las redes sociales las declaraciones de Costi HINN, sobrino del evangelista, quien criticó duramente la vida de mafia que su tío se daba, a costa de las ofrendas de sus seguidores. Vivir al lado de los HINN es vivir un sueño. Viajas por el mundo en aviones G4 o G5 y tienes estadías en las suites de los hoteles más lujosos del mundo, comentó Costi HINN, señalando que, durante su juventud, comenzó a sentir que algo no estaba bien en lo que su familia hacía. Todo comenzó cuando les dije que había que bajar de nivel y hablar sobre lo que hacíamos, señaló. Costi aseguró durante una entrevista para la cadena CNN que desde ese momento comenzó a mantener serias discusiones con su tío, al punto de terminar en acalorados debates sobre el evangelio de la prosperidad que enseña. Siempre le dije que eso no es el latido de la cristiandad. El verdadero sentido de una vida de fe es en ayudar a otros, en ser generosos. En la medida en que eres generoso con los demás, Dios puede bendecirte. Pero él nunca aceptó eso, puntualizó. Costi señaló durante la entrevista que el mensaje de HINN se ha ido perfeccionando con el tiempo. La matemática que usa es simple, parte del hecho de que, en la medida que más dinero aportes al ministerio, más serás bendecido por Dios. Según CNN, el ministerio HINN ha sido investigado en reiteradas ocasiones por el Internal Revenue Service, IRS, institución que controla los impuestos en Estados Unidos, pero, hasta la fecha, HINN no ha sido procesado por ninguna falta financiera. 6. Argentina, la Iglesia Universal del Reino de Dios abre una nueva sede en medio de sospechas. Fuente, Realpolitik. Todo vale en el reino de lo celestial. Las frases parecen sacadas del comercial de una pasta de dientes contra la gingivitis. Pare de sufrir, Arca Universal, y oración fuerte al Espíritu Santo, son solo algunos de los nombres con los que la Iglesia Universal del Reino de Dios, IURD, una multimillonaria secta brasileña, se inmiscuye en la enorme mayoría de los países en vías de desarrollo, según explica el medio Realpolitik. Su fundador, el carioca Edir Macedo, afirmó públicamente que su lema es, cuanto más dinero se le dé a Dios, más bendiciones vendrán. De este modo, su secta se lanza a la venta de los más insólitos objetos, como la rosa de Sharon, sal bendecida, tierra de Jerusalén, aceite bendecido, martillos contra el mal, etc. Incluso vendieron trocitos de la cruz de Cristo en cajitas de plástico. Resulta difícil discernir qué es lo más reprobable. Que una persona que afirma ser pastor, ungido por una autoridad que nadie conoce, venda trozos de madera asegurando que es un pedazo de la cruz de Cristo, o levante un poco de tierra de una plaza y asegure que acaba de traerla de Jerusalén, o que sus feligreses se la compren.
Créalo o no, el pastor Edir Macedo, quien además creó frases como, honra a Dios con tus bienes, y Dios dijo, traed los diezmos. Cuando usted da su diezmo, Dios abre las ventanas del cielo, enfrenta una causa judicial en los Estados Unidos por haber enviado miles de millones de dólares sin declarar que obtuvo de los fieles a través de falsas promesas. El fundador y otros 3 líderes enfrentar cargos por lavado de dinero, asociación ilícita y falsedad ideológica. Aparentemente, Macedo no honra a Dios con sus bienes, solo con los de sus feligreses. De este modo, el procurador Silvio Martins de Olivera los imputó por utilizar una casa de cambio en San Pablo para lavar miles de millones de dólares obtenidos por medio de amenazas y engaños de aquellos que se sacrificaron económicamente por la Iglesia. La llegada a la ciudad de La Plata de la IURD no está exenta de polémica. Durante varios meses, las autoridades municipales se negaron a darle la factibilidad debido a la existencia de una iglesia católica justo enfrente, más allá de que el proyecto había sido inicialmente aprobado en todas sus partes. Finalmente, por razones que se desconocen, el proyecto fue puesto en marcha nuevamente desde cero sin que exista cambio alguno en la documentación, lo que despertó sospechas de propios y extraños. Pararon la obra con alguna intención, porque repentinamente salió el proyecto con la factibilidad. No estamos hablando de una resolución más, el expediente tiene 3 cuerpos, es una iglesia inmensa, explicó una fuente a Realpolitik. Así, la controvertida IURD brasileña, con la intervención de Eleana Cid, tendrá una nueva e imponente sede que ocupará el espacio ocupado actualmente por un estacionamiento de grandes dimensiones, en la diagonal 73 entre las calles 58 y 10, frente a la Capilla del Sagrado Corazón. 7. Argentina, el culto Umbanda, implicado en el asesinato de una mujer. Fuente, varios medios. Lilian Borges, la abogada defensora de Gustavo Alejandro Cervera, imputado por haber asesinado a su ex-mujer el pasado 5 de febrero a la madrugada en Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, se refirió al caso e informó de que Soledad Arrieta pertenecía al culto Umbanda, eso lo declaró Gustavo ayer, 6 de febrero, y familiares de ella. Gustavo no compartía estas creencias, por eso se separaron. Agregó que la última pareja de Soledad es Pai Umbanda, por lo menos es lo que dijo el hermano de Soledad. Contó que la declaración de ellos va a ser determinante porque es la que ubica a Gustavo Cervera en otro lugar. Lo leemos en ADN Sur. En la audiencia de ayer, 6 de febrero, que fue bastante extensa, la Fiscalía presentó la imputación contra Gustavo Cervera e indicó cuál era la prueba que tiene hasta ahora. En realidad, son todos indicios. No hay ninguna prueba directa. Yo cuestioné que estos elementos no eran suficientes para realizar la imputación, ni para declarar legal la detención ni para dictar la prisión preventiva. El juez entendió que estos elementos eran suficientes en esta etapa para imputarlo y también para dictar la medida de coerción, no por 6 meses como había pedido la Fiscalía, sino por 4 meses, explicó. Defensa ejercida por la abogada del acusado. Lo que hace sospechar al personal policial es el llamado denunciando un robo. Gustavo Cervera explicó ayer cuáles fueron las circunstancias porque creyó que habían entrado a robar. Cuando descubren el cuerpo de Soledad Arrieta hace una segunda llamada, poniendo en conocimiento a la policía. Él explicó que en ese momento no se dio cuenta de decir que no le pareció un robo. La única sospecha es esa que se denuncia un robo porque ve 2 portones que estaban abiertos y uno que él había cerrado también abierto, por eso sospechaba del robo, después no había ningún indicio de que hubiera puertas forzadas, contó. La abogada dijo que Gustavo aclaró en la audiencia que ese día volvió del trabajo entre las 9:30 y 10:45, le preparó la cena a los hijos y después, cerca de las 12 o 12:30, salió con ellos a andar en bici a una plaza cercana. Él dijo que era algo habitual en esta época en que los chicos no tienen clases y por su horario de trabajo. Cuando regresan lo hacen porque uno de los niños quería ir a una plaza en el centro, entonces vuelven a dejar a la niña, la más chica, y pretenden ir a la plaza con las bicis en el auto.
Cuando llegan encuentran estos portones abiertos, él hace ese llamado y cuando accede a la parte de atrás ven que del quincho sale humo, entran al quincho, abren la puerta del dormitorio, forzándola porque estaba trabada, y ahí es donde la encuentran, junto al hijo mayor, a Soledad Arrieta. Ahí es donde se origina el segundo llamado. Ya se realizó la autopsia, pero aún no tenemos el informe final, solo se determinó la causa de la muerte, las quemaduras y las lesiones en las vías aéreas. Se presume que estaba inconsciente o semi-inconsciente, pero estaba con vida cuando se la prendió fuego, confirmó y agregó, solicitamos que se realizara la cámara Gesell, pero primero la psicóloga forense hace un análisis para ver si los chicos están en condiciones de declarar o no. La declaración de ellos va a ser determinante porque es la que ubica a Gustavo Cervera en otro lugar. Adelantó que voy a solicitar una revisión de la prisión preventiva, por 2 jueces distintos, y después avanzaremos con testimonios y la posibilidad de realizar la cámara Gesell. Hay mucho peritaje informático sobre los teléfonos que se secuestraron, además. En otro marco, la abogada sostuvo que se habla de situaciones de violencia entre la pareja. Gustavo en su declaración reconoció que en este último tiempo han tenido muchas discusiones respecto a la educación y al cuidado de los niños, no por una cuestión de pareja. Ellos estaban a punto de iniciar el divorcio. La pista Umbanda. Aclaró que Gustavo nunca señaló a la última pareja de Soledad ni como autor del hecho ni como sospechoso, de hecho, él se enteró de esa relación la noche del hecho. Gustavo sí explicó que ella había tenido inconvenientes con algunas mujeres del templo Umbanda. Con una había tenido una agresión física y otras la abordaban y la buscaban con intenciones de agredirla. Gustavo la llevó a la seccional quinta para que radicara la denuncia de estos hechos, pero no conocía los pormenores. Después supo que Soledad había recibido una contradenuncia por una de estas mujeres. Esto fue corroborado por la fiscalía. En este sentido, Borges aseguró que Soledad Arrieta pertenecía al culto Umbanda, eso lo declaró Gustavo y familiares de ella. Gustavo no compartía estas creencias, por eso se separaron. La última pareja de Soledad es Fay Umbanda, por lo menos es lo que dijo el hermano de Soledad. Sobre el culto Umbanda no hemos profundizado. Habla la madre de la víctima. Comodoro Rivadavia se encuentra estremecido por el brutal asesinato de Soledad Arrieta, una madre de 38 años que pereció después de ser quemada viva y encerrada en una habitación sin posibilidades de salir. Su madre, Graciela, compartió una carta abierta en la que detalla, esta es mi Sole, risueña, alegre, divertida. Mi confidente, mi amiga, mi compañera de cine, mi hija, todo mi amor y respeto para esta hermosa mujer siempre al pie con su mamá aunque a veces peleábamos. Lo leemos en el Patagónico. La mujer con dolor señala a Gustavo Cervera, principal sospechoso y padre de sus hijos, como el autor del crimen. Lamentablemente alguien que consideraba un hijo la mató solo por no entender que un no es un no. Me siento culpable por no haber podido salvarla, que si de algo sirve esto es que no vuelva a pasar. A Sole nadie me la devuelve, pero si pueden salvar a otras Soles. Mi amor, parte de mi vida, espero encuentres la paz ya que tu felicidad te la sacaron, pido difusión, respeto y justicia pronta, solo así sé que ella estará en paz y se salvarán otras vidas, resalta la madre y se pregunta, ¿por qué es tan difícil entender un no? Ese fue su única culpa, decir, no te quiero más. Lo demás, no importa, te amo hija y mamá no va a parar, esas charlas que tuvimos en este tramo de tu vida quedarán en lo profundo de mi ser. Te extraño, todas mis fuerzas van a estar puestas en tu justicia y aún así no te voy a tener más. La dolida madre detalló anteriormente que Soledad no denunció a Gustavo por ser el padre de sus hijos, y se pregunta sobre los dichos del principal acusado en cuanto a la secta Umbanda, ¿qué importancia tiene el resto si fuera cierto? Eso justifica, Gustavo, tu accionar. Sos un cara dura, voy a empezar a publicar los audios que le mandabas a ella amenazándola y vemos qué opina la gente si eso no es amenaza, ¿qué es? Las peleas eran por la religión. Si bien en el momento de la declaración del imputado por pedido de la defensa los medios de prensa no tuvieron acceso, lo cierto es que trascendió que Cervera sostuvo que las diferencias que tenían eran por la religión de Soledad, que pertenecía a la religión Umbanda.
Siempre discutíamos por eso y porque no atendía a los chicos. Yo vivía solo en esa casa, salía a trabajar a las 6 de la mañana, volvía a las 10 y los chicos ni siquiera habían comido. Ella salía con su amiga, se iban a la playa y dejaba solos a los nenes, dijo. Sostuvo que fue su actual pareja Nichols quien la mató, según informa Crónica. Puntualizando la relación que Soledad tenía con Nichols, a quien se indicó como un payumbanda, dijo que todo era por la religión y yo le saqué las tarjetas porque su papá y su mamá me lo pidieron, me dijeron que le sacara el auto también. Ellos estaban de acuerdo con eso. Yo lo único que quería era que atienda a mis hijos, que les haga comida. Le pedí por favor que se vaya y se meta en su religión pero sola y que me deje a mis hijos, detalló. En algún tramo de su extensa declaración también dijo, yo la amaba. 8. Detienen a 8 personas en Argentina por usar un templo umbanda para vender droga. Fuente, Misiones Online, Diario Popular. 8 personas fueron detenidas como presuntas integrantes de una banda que utilizaba un templo umbanda para vender drogas ilegales, en una serie de allanamientos realizados en un asentamiento del partido bonaerense de San Martín en el que se secuestraron 1.300 dosis de cocaína, tal como leemos en Misiones Online. Entre ellos se encontraba un hombre de 40 años conocido como Edu, sindicado como líder de la banda, informaron fuentes policiales. El procedimiento fue realizado el pasado 16 de febrero por efectivos de la Delegación San Martín de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado en el asentamiento conocido como Villa Loyola, de esa zona del noroeste del conurbano. Además de las dosis de cocaína, los policías también incautaron casi 2 kilos de marihuana para fraccionar, una balanza de precisión, telefonía celular y documentación de interés para la causa, mientras que entre los detenidos se encontraba una mujer conocida como Mary, considerada como la jefa espiritual del grupo delictivo. Según uno de los jefes del operativo, la banda impartía sus reglas a fuerza de violencia y mediante la utilización de armas, mientras que contaban con personas satélites que les avisaban sobre la presencia policial. En ese marco, Edu, quien presentaba antecedentes penales previos por robo calificado y robo con la modalidad conocida como piratas del asfalto, intentó escapar por los techos pero finalmente fue detenido. Tanto Edu como el resto de sus presuntos cómplices, al igual que la droga secuestrada, quedaron a disposición del fiscal Germán Martínez, según el Diario Popular. 9. Nuevos detalles del juicio por el asesinato de un joven argentino en un ritual umbanda. Fuente, varios medios. El pasado 19 de febrero prosiguió el juicio por el brutal asesinato de Luisito Tolosa, ocasión en la que Jesús Cortés, considerado coautor del crimen, pidió declarar ante el tribunal y negó haber cometido el hecho y aseveró que Alan Fernández Oro, el otro sujeto juzgado, le dijo a su hermano Facundo que había matado al joven porque estaba teniendo más poder que él en la religión umbanda. Lo cuenta el Nuevo Diario de Santiago del Estero. Por tal motivo, el tribunal, integrado por los doctores Alfredo Daniel Pérez Gallardo, María Eugenia Carabajal y José Luis Guzmán, dispuso citar a Facundo Fernández Oro y a Gabriela Franco para que brindaran testimonio el 26 de febrero, fecha para la que fue fijada la siguiente audiencia del juicio. Cabe señalar que Gabriela Franco ya ha declarado en el juicio y deberá hacerlo de nuevo en razón de las aseveraciones de Cortés. Después de que se concreten tales testimonios, los camaristas dispondrán que se concreten los alegatos por parte del fiscal Julio Carmelo Vidal, las abogadas Claudia Paz y Luciana Jiménez, a cargo de la defensa de Cortés, y la defensora oficial Elba Mendoza, quien asiste legalmente a Fernández Oro. La centralidad del ritual. Cortés aseveró que solo llevó a Alan y a Luisito hasta el lugar donde se produjo el hecho, negando que haya ingresado al mismo. Sostuvo que quedó junto a la moto en la calle, y que Fernández Oro comenzó a realizar un ritual con Luisito como feligrés. Expresó que vio cuando Alan le puso una prenda alrededor del cuello al occiso, y que cuando salió a buscar algo él se asustó y se fue. A los pocos minutos fueron a buscarlo Alan y su hermano Facundo, quien quería que se haga cargo del hecho, pero él se negó.
En el Liberal leemos que el joven comenzó a hacer un relato detallado de lo ocurrido aquella noche del 3 de abril de 2014 que terminó con la muerte de Luisito la madrugada del día siguiente. Remarcó en su declaración que apenas conocía desde hacía unos meses a Alan, el otro imputado, y a la víctima. Aseguró que la noche del hecho, él no sabía que a Luisito lo habían citado engañado a la esquina de Solís y Belgrano. Sí admitió que supuestamente Fernández Oro lo buscaba para hacer un ritual umbanda y que tras buscar a Tolosa en la mencionada esquina, se trasladaron en su moto hasta la zona montuosa del barrio Mariano Moreno donde se perpetró en brutal asesinato. Cortés insistió en que él no se acercó a la escena. Afirmó que dejó a Alan y a Luisito en el lugar y que ellos caminaron entre las malezas, mientras que él quedó al costado del camino en su moto. También recordó que en un momento le pareció ver que Fernández Oro ahorcó a Luisito con su propia camisa, pero que pensó que se trataba de parte del ritual. Siempre en función de su declaración, él luego se fue y no sabía cómo había terminado el incidente. El relato de Cortés también tuvo otro ingrediente. Mencionó que a los 15 minutos de haberse retirado del lugar esa fatídica madrugada, Alan y uno de sus hermanos lo fueron a buscar. Indicó que mediante amenazas lo obligaron a regresar a la escena. Según relató, habría sido el hermano del otro acusado el que con un cuchillo les decía, vean lo que han hecho, en referencia al cadáver de Luisito que aún estaba entre las malezas, y los amenazó de muerte. Aparentemente el tribunal y la fiscalía querrían escuchar la palabra de ese hermano de Fernández Oro, para determinar la veracidad de ese relato y el joven deberá presentarse a declarar el lunes cuando se reanude el debate oral por el brutal crimen. 10. Piden 2 años de prisión para un vidente que estafó casi 10.000 euros en Pontevedra. Fuente, Diario de Pontevedra. La Fiscalía de Pontevedra ha solicitado 2 años de prisión para Kassé, un falso vidente senegalés que se anunciaba como el Maestro Cisse, vidente curandero, y que está acusado de haber estafado casi 10.000 euros a 2 clientes. El juicio se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra y ha quedado visto para sentencia. Lo leemos en el Diario de Pontevedra. Delito de estafa. El acusado, que actualmente tiene 41 años, es responsable, según la fiscal, de un delito continuado de estafa, hechos por los que fue detenido por la Guardia Civil en mayo de 2016, tras ser denunciado por 2 clientes, vecinos de Meaño y a Estrada que acudieron a la consulta que el falso vidente tenía en la ciudad de Pontevedra. La fiscal ha explicado que Kassé se anunciaba para arreglar casos desesperados, en materia personal o profesional, y se aprovechaba de la credulidad de sus clientes para obtener un beneficio económico. Al primero de los clientes logró sacarle 7.718 euros por sus servicios, requeridos para solucionar problemas familiares y que incluyeron, según la víctima, rituales espirituales, argumento esgrimido también con el segundo de los estafados, que le entregó 2.052 euros. Del anuncio a la consulta. El fraude del vidente desmantelado en su día por la Guardia Civil, según detalló el Instituto Armado, comenzaba con la captación de personas anímicamente desesperadas mediante un anuncio publicitario. Una vez en la consulta, seducía al visitante con algún detalle que le hiciese creer en la resolución de su problema, realizando un contrato verbal inicial en el que se valoraba el coste de la solución del problema en función de la gravedad y la solvencia económica del afectado. Durante el periodo de tiempo estimado para la solución del conflicto, el falso vidente solicitaba al afectado diversas cantidades de dinero para apostar a los espíritus que les iban a solucionar el problema. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.